En el dinámico mundo jurídico, la formación continua es más que una opción, es una necesidad. Recuperación de recursos públicos. Aprende las estrategias más avanzadas y efectivas para garantizar la correcta gestión y recuperación de recursos del Estado. Más que un aprendizaje, una transformación. Un camino de liderazgo en el ámbito jurídico y de la defensa de los bienes públicos. ¿Comenzamos? La ruta es simple. Ingresa a nuestra comunidad jurídica del conocimiento, selecciona y comienza tu viaje de transformación. Inscríbete hoy y da el próximo paso en tu formación profesional para la defensa jurídica del Estado. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado les damos la bienvenida. Hoy nos vamos a dedicar a entender la Ley 2452 de 2025, por medio de la cual se expidió el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que por cierto ya pronto va a comenzar a regir. Nos acompaña el doctor William Hernández Gómez, ex magistrado del Consejo de Estado, con una trayectoria de más de 20 años como juez de la República y en la jurisdicción contencioso administrativa. Doctor Hernández, buenas tardes. Cuéntenos, por favor, cuáles son los principales objetivos de esa ley y los cambios más significativos que trae al proceso laboral. Bien, muy buena tarde para todos. Muchas gracias, doctora María Jimena, por la presentación y con todo ese entusiasmo que usted tiene al impulsar este proyecto de la comunidad jurídica del conocimiento. Y desde luego, como lo he dicho muchas veces, es para mí un honor, un placer poder compartir con ustedes en la tarde de hoy todo lo concerniente a lo que es el Código Procesal Laboral que entra a regir ahora a partir del 3 de abril de este año. Entonces espero que las reflexiones que vamos a realizar en la tarde de hoy pues sean de gran interés para todos ustedes. Yo voy en principio a plantearles unas ideas generales sobre este código, digamos, sobre los aspectos positivos, otros que desde mi punto de vista, y obviamente esto es discutible, los relacionados con algunos temas procesales que creo que no bien se lo podría haberse simplificado un poquito el código. Dentro de los puntos, digamos, interesantes de los cambios que se generan entre el decreto 2158 del 48 con las modificaciones de la ley 712 del 2001 y la ley 1149 del 2007, pues encontramos que en el traslado de la demanda, mientras se hablaba de un decreto de 6 días, en el decreto se hablaba de 6 días, artículo 74, en este código habla de 10 días, so pena de nulidad. Bueno, ese punto, el artículo 255 que trae esas nulidades, pues yo tendría algunos comentarios más adelante. Respecto del ecosistema completo, me parece que es un gran acierto por parte del código en lo que respecta a el uso de las TICs, y ese uso de las TICs pues es algo que de verdad es muy, muy importante para todos los abogados hoy con el ejercicio del litigio a través de las plataformas, bien sea el abogado demandante o del abogado que contesta la demanda por parte de la entidad pública. Además, pues hay algo que yo también quiero destacar y es cómo se plantea la carga dinámica de la prueba, lo cual me parece que es un acierto inmenso de este código porque trae de manera muy precisa, muy clara este punto. Y luego también hay que destacar lo de la sentencia anticipada. Me parece que allí se recoge la experiencia que tanto en el Código General del Proceso como en el CEPACA, en la 1437, con la modificación que se introdujo con la ley 2080. Entonces yo creo que la sentencia anticipada, aunque pensaría que debió mejorarse un poquito la redacción para evitar las dificultades que se han presentado. Entonces voy a proyectar unas diapositivas después de este planteamiento general.
Otro acierto es el del proceso monitorio, que es una novedad en la medida que ese proceso monitorio pues permite de una manera muy ágil que las personas puedan acudir ante el juez cuando se trata de obligaciones claras, expresas, casi que es de un ejecutivo, por ejemplo, en donde ciertos tipos de liquidaciones pues no se han realizado. Entonces allí vemos un gran avance en este código. Y por último, todo lo que se relaciona con el principio de la tutela judicial efectiva, que hoy en día todo el concepto del juicio, en este caso del juicio laboral ordinario y de la seguridad social, pues debes tener ese horizonte que es lo que llamamos la tutela judicial efectiva. Entonces, si ustedes me permiten, voy a proyectar unas diapositivas. Jefferson, por favor, me cuenta si se está escuchando o se está viendo la imagen y se está escuchando bien. Y entonces avanzo. Sí, señor, se están viendo perfectamente. Un segundo que aquí tengo un problema técnico. Ya. Entonces, vamos a hacer un recuento muy breve de lo que corresponde al Código Sustantivo del Trabajo, que bien ustedes saben, bien desde el año 50, el año 51, y esta parte pues simplemente es como para ubicarnos en ese contexto. Esto lo voy a desarrollar de manera muy ágil porque no podemos quedarnos, los temas son demasiados y quisiera abarcar varios temas. Entonces, por un lado, el origen, podríamos decir que vamos a hablar un poquito del origen y la relevancia histórica en 1948, la evolución hacia la oralidad, que lo encontramos entre los años 2001, 2007. En el 2007, pues se logra profundizar todo lo que es la oralidad en los términos más modernos. La reforma con la ley 2452 del 2005, que tiene una arquitectura de ejes que cambia en gran medida todo lo que es el juicio. Yo hablo más de juicio que de proceso laboral o procedimiento laboral. A mí me gusta hablar más del juicio porque en el juicio está presente un juez y ese juez es el que va a tomar decisiones supremamente importantes porque es el juez director del proceso y es el juez director del despacho. Y también como este nuevo decreto, pues hay un diálogo con las recomendaciones de la OIT que me parece que debemos de resaltar. Bueno, dentro de ese origen y la relevancia histórica, pues hay que recordar que ese decreto ley 2158 del 48, con todas las modificaciones, pues creó una jurisdicción especializada y para la época fue, a mi modo de ver, un muy buen código que se avanzó en ese sentido con influencia de lo que ya señalaba la OIT y codificación social de todo lo que es el siglo XX, con un mensaje práctico muy importante que es el garantismo y la posibilidad que ya lo tenía desde sus orígenes de la concentración que nos permite el juicio por audiencias, que se llaman algunos, insisten en hablar de la oralidad. Yo, de mi parte, insisto en hablar en el juicio por audiencias, en el sentido, en el entendido que en la audiencia se toman las principales decisiones judiciales de cara, de frente a las partes, y me refiero no solamente a los abogados, sino a las personas, digamos a don Pedro, a doña María, así sea por medio de estas plataformas, que desde luego pues tienen sus ventajas y sus desventajas, pues no es el punto para desarrollar en este momento. Bueno, este nuevo código entonces que llamamos el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues está condensado en esa ley 2452 del 25 y allí en esta diapositiva simplemente les estoy mostrando muy rápidamente esa evolución, esa profundización de la oralidad. A mí me correspondió
litigar hace muchísimos años, recién egresado, con el decreto ley 2158 del 48 y el sistema de audiencias que se tenía en esa época y que trataba y era visionaria en la medida que impulsaba la oralidad, pero en realidad no era oralidad, era una lectoescritura, porque uno iba a la audiencia y en la audiencia le dictaba al secretario y el juez dictaba al secretario y bueno, entonces era algo que desde luego en esa época no teníamos todos estos recursos tecnológicos para poder grabar y hacer que lo que es la parte oral en la audiencia sea realmente efectivo, sea eficiente. Como les decía, desde esa época ya se tenía un diálogo muy interesante y particularmente este código asume mucho de lo que se ha desarrollado, que se ha impulsado en la Organización del Trabajo, en la OIT, y les muestro aquí este informe para la reunión técnica tripartita, donde habla del acceso a la justicia laboral para todos, que es un documento interesante que les pueda servir a ustedes en un momento determinado. En resumen, esas recomendaciones son, primero, el acceso real y en tiempos razonables, que este es un punto supremamente delicado. Todos sabemos la congestión de la jurisdicción laboral ordinaria, y para esos tiempos razonables, pues requiere, en primer lugar, y esto lo digo con toda claridad por mi experiencia en la jurisdicción contencioso administrativa, requiere más jueces laborales, tal vez más magistrados de tribunales, pero pienso que en principio está más centrado en la necesidad de jueces para que puedan responder en tiempos razonables, que es lo que plantea la Convención Americana de Derechos Humanos y en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho especial énfasis en que el tiempo razonable es aquel en donde el litigio se va a resolver de la manera más pronta posible, pues respetando el debido proceso. El otro punto, que es el de la conciliación y el arbitraje voluntarios, esa conciliación que promueve, que impulsa del año 51 la OIT, entonces el registro 92 del 51 y como pues es un punto central, desde luego, que hay que tener muy en cuenta en asuntos laborales. Yo litigué también mucho en laboral ordinario y todas las personas que conozco relacionados con el laboral ordinario, creo que tienen máxima importancia la conciliación, evitar a toda costa litigios que a la postre van a resultar innecesarios y tal vez más, que van a afectar más la entidad. Bueno, los procedimientos internos de queja y todas estas recomendaciones que ha hecho la OIT y que yo los invito para que lo analicen. Bueno, ya para efectos de este código, pues que se promulgó el año pasado, el 2 de abril, se dio un plazo para su inicio y esto es bien interesante porque los códigos hay que asimilarlos en primer lugar por parte de los jueces y de los abogados, tanto al abogado de la parte demandante como el abogado de la parte demandada, y esto pues desde luego es algo que nos llama la atención. Yo creo que se aprendió de la experiencia en el caso de la ley 1437, en el contencioso administrativo, donde también se dio un plazo, un margen para una capacitación de jueces, de los abogados demandantes y de la entidad demandada. Este código, pues como todos sabemos, empieza a regir a partir del 3 de abril de este año 2026 y tiene algo también que me parece que es muy sano, que fue algo que también se aprovechó en el caso de la ley 1437 en la jurisdicción contencioso administrativa, donde se dijo, mire, todos los procesos, todos los litigios, todos los juicios que se hayan tramitado, sería hasta la fecha límite 2 de abril del 2026, todos esos juicios que ya están en trámite continuarán con las normas anteriores, es decir,
con todo lo que corresponde a la ley 2158, la ley 712, la ley 1149. Todos ellos continuarán. A partir del 3 de abril, las nuevas demandas, los nuevos procesos se rigen por este código, que es el que conocemos con la ley 2452, este código procesal laboral y de seguridad social. Bueno, eso me parece que ya despeja muchas dificultades que se generan si con transiciones normativas, con remisiones normativas, con integraciones normativas, que lo único que hacen es enrarecer el juicio y no permite que se avance con la eficiencia, que es lo que busca ante todo lo que es el proceso, que de acuerdo a la recomendación es una respuesta oportuna en tiempo razonable, que los tiempos judiciales, además de los establecidos en el código, pues razonablemente se cumplan en el despacho judicial. Aquí pues también hay algo que hay que destacar. Puede ser, mirándolo desde una perspectiva interesante, de tratar de generar una independencia de la norma procesal laboral, donde se retoman varias de las normas que están en el Código General del Proceso y quedan integradas en este código, en esta ley 2452. Sin embargo, yo personalmente tengo unos comentarios un poquito críticos, porque considero que muchas normas que están en el Código General del Proceso son normas que ya han sido, digamos, probadas en el ejercicio del litigio ordinario, que ya tienen una dogmática muy bien fundamentada, y por tanto pensaría que no es un acierto, en este caso del código, de traer todas esas normas, además de agregarles otras, como por ejemplo en el caso de las excepciones previas, en el caso contractual de pruebas. Entonces hay que mirarlo, pero hay que aceptar que ese es el código que tenemos en este momento, y de eso pensaría que va a generar algún debate de interpretación, porque si la norma ya está incorporada dentro de esa ley 2452, pues va a tener sus interpretaciones que podrían teóricamente generar algún tipo de contradicción con interpretaciones hechas ya en la jurisdicción ordinaria civil. Bueno, ahora, ¿cuál es la estructura de esa ley, de la 2452? Pues comprende 331 artículos. Esto, si lo comparamos con la ley, la tradicional, la original, la 2158, con todas las modificaciones, pues realmente es un código ya muy extenso, mientras que el otro, digamos que este código que tenemos vigente todavía en los juicios que se han iniciado antes del 3 de abril de este año, pues podríamos decir que es un código minimalista, que reglamentaba lo específico. Por eso, en la justificación, cuando se presentó este proyecto ante el Congreso de la República, ante el legislador, pues leyendo los comentarios, la justificación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en gran medida señalaba que era que no se tenía un verdadero código procesal del trabajo, que se requería ese código procesal del trabajo para no estar tan supeditado a normas del Código General del Proceso. Bien, entonces ahí tenemos un título preliminar, y ese título preliminar pues está que es muy interesante, porque aquí quiero subrayar algo que muy rápidamente me parece que vale la pena, que es un criterio que me parece novedoso en el código, porque habla de la libertad procesal del juez. Y esa libertad procesal del juez pues tendría mucho de largo y ancho, habría que mirar ya en la práctica misma, en el ejercicio de la judicatura en los juicios, cómo va a incidir ese concepto de libertad procesal. ¿Por qué lo destaco? Porque esto le da al juez ya una norma positiva que
que le permite apropiarse, diríamos con una palabra tal vez muy manipulada, que es empoderarse como un juez director del proceso. Y ese juez director del proceso, miren ustedes que le va a permitir cierta flexibilidad, ciertas decisiones, por ejemplo, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y me perdonan que siempre estoy comparando, sobre todo con la jurisdicción contencioso administrativa, porque me parece que esas comparaciones ayudan un poquito. Por ejemplo, cuando en el Código Contencioso Administrativo ya se está hablando de otro principio que muy interesante, que es propuesto por el doctor Edgardo Villamil Portilla, y ese principio es el principio de la, llamaríamos el principio de la adaptabilidad procesal, el principio de la flexibilidad procesal, que no es propio de la dogmática tradicional del derecho procesal, porque en el derecho procesal, a mi modo de ver, en gran medida ha pretendido que generar una serie de reglas y requisitos para el juez y las partes, lo cual ha impedido lo que se llaman los pequeños consensos procesales, que agilizan a veces de manera increíble el proceso. Y se ha pensado que porque son de orden público, que para mantener la igualdad. Pero esto, ya cuando hablamos en el juicio por audiencias, ya no tiene tanta importancia esas reglas tan rígidas, y en cambio el diálogo procesal entre el juez, que tenga esa libertad procesal, y las partes, me parece que eso ayuda. Bueno, en últimas, ya veremos en la práctica, porque realmente los códigos solo sabemos si funcionan y corresponden a su filosofía en los juicios que se estén adelantando. Por otro lado, pues trae 4 libros. Dentro de eso se habla de los sujetos procesales, las actuaciones y procedimientos, recursos y ejecución, y vamos a tratar de avanzarlo todo lo que podamos en la tarde de hoy. Vamos a hacer un punto de preguntas más o menos a las 3:20, 3:15, para hacer un intercambio de información, que me parece que es interesante, esas preguntas por las que responden a las inquietudes que tienen ustedes en este momento. Entonces, ya le mencionaba que uno de los objetivos más claros es el de tener un código autónomo, trasladando esas reglas del Código General del Proceso a este código que trae la ley 2452. En el caso de lo contencioso administrativo, en la 1437, se tuvo máxima claridad en ese punto. Se dijo, no es necesario reproducir, porque en el fondo es reproducir las reglas del Código General para llevarlos al Código Contencioso, que hoy conocemos como CEPACA, con los ajustes de la ley 2080. ¿Y por qué? Porque se pensó, lo más importante es reglar aquello que realmente es muy particular en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y aquellas instituciones que, por ejemplo, ya mencionaba el de las excepciones previas, pues dejemos que ya en el Código General, por ser eso general, pues es una remisión. Allí no, algunos hablan de integración normativa, pero en realidad no hay integración normativa, sino una remisión normativa, y la remisión normativa es una técnica legislativa que puede ser una remisión interna dentro del mismo código, que remite de un artículo a otro o de un código a otro, que es lo que realmente tenemos. Bueno, entonces allí, por ejemplo, en esa autonomía, y esto es un comentario muy respetuoso, sabiendo todo el esfuerzo, y hay que reconocer ese esfuerzo que realizaron los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema, que impulsaron ese proyecto, que tal vez cuando se trasladan y se pretende trasladar todas esas normas del Código General, pues se quedan algunas en el camino. Por ejemplo, se ha hecho notar que respecto a las pruebas extraprocesales, pues no se mencionan, luego necesariamente hay que tocar remitirse al Código General del Proceso, artículos 183, 190, ejecución por sumas de dinero. Bueno, entonces, estos son situaciones procesales que son inevitables, y que es muy difícil que en un código que se proyecte, pues tenga todos y cada uno de los elementos de ese Código General.
Bueno, entonces allí hay también habla de una remisión por analogía ante vicios, que eso lo trae el artículo 327, pero de eso pues también tendremos unos comentarios más adelante. Bueno, lo que mencionaba, procesos iniciados antes de la vigencia, o sea, antes del 2 de abril de este año, continúa con todas las normas anteriores. Y no hay discusión en la jurisdicción contenciosa administrativa, en algunas oportunidades, sobre todo al comienzo, empiezan a alegar los abogados demandantes o de la contestación de la demanda que para tener en cuenta, digamos, frente a un proceso y otro proceso, lo comparan el uno con el otro, entonces invocan la condición más favorable o la norma de favorabilidad procesal, pero en el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa se ha dicho, no señor, el código es claro, hizo un corte, y al hacer el corte y decir que todo lo que se venían tramitando continúa con el código anterior, solo con el nuevo código se va a aplicar, a partir del 3 de abril se va a aplicar el nuevo código. Entonces en eso hay que estar muy atentos, no faltará el abogado que puede tener algunos argumentos de principialística diciendo por qué es que esta norma procesal es más favorable que la otra, pero pues necesariamente para tener seguridad jurídica es necesario tener esos puntos de quiebre, de corte. Entonces, en el fondo, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener por años, van a coexistir tres regímenes. Bueno, el nuevo Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, el Código General del Proceso y el código anterior, que sería la Ley 2158 el decreto Ley 2158, la Ley 712, la Ley 1149. Entonces vamos a tener tres códigos realmente en funcionamiento y por varios años. Miren ustedes, les cuento, en la jurisdicción contenciosa administrativa, después de 10 años de vigencia, ya vamos como para 11 o 12 años de vigencia de la ley 1437, de haber hecho esa corte, todavía hay muchos juicios que se tramitan con el viejo CCA, que es el decreto 01 del 84. Entonces, esto va de alguna manera, pues se ha logrado sortear, en el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa, con jueces de descongestión que están retomando esos juicios ya que se han quedado en los inventarios y que es necesario tomar decisiones respecto de ellos y para permitir que el juez esté más concentrado en la aplicación del nuevo código, porque esto de un código y otro se dificulta, eso es obvio. También otra medida que se tomó en el código contencioso administrativo cuando entró a regir es que algunos jueces y magistrados en ese momento se dedicaron a los juicios nuevos, las demandas nuevas para tramitarlas con la ley 1437 y los otros jueces y magistrados tramitaban solo con el CCA. Eso se mantuvo durante mucho tiempo hasta que el inventario se fue agotando. No sé si van a adoptar también esta experiencia que a mi modo de ver fue gratificante, fue valiosa y que debería de mantenerse. Ya mencionaba que el artículo 327 habla de la analogía y yo creo que aquí, con todo respeto, y esto es una opinión académica, que no debe hablar de analogía porque en realidad está hablando de la remisión. Dice, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas procesales contenidas en leyes laborales y de seguridad social que sean análogas. Bueno, ahí ya hay un problema, ¿estamos hablando de analogía o estamos hablando de remisión normativa? Si es que hay leyes laborales distintas del procedimiento del trabajo, que ahí nos podría llevar, digamos, al decreto ley 2158 con todas sus modificaciones, o de seguridad social, si es que hay normas que de alguna manera introducen elementos procesales. Entonces, allí hay una discusión más que todo académica que solamente la planteo como inquietud. En su defecto, las de régimen procesal común, o sea, vuelve y remite el Código General,
con la necesaria adaptación a las particularidades y obviamente al proceso del trabajo y seguridad social, que son principios que todos sabemos amparan. Por eso, aquí el título de esta diapositiva, hablamos de la analogía versus la supletoriedad o la remisión a otras normas procesales. Y esto, pues, aquí para terminar este debate, hay que precisar que ¿qué es la analogía? Porque hay una analogía legis, hay una analogía iuris, hay una analogía intralegem, y hay que distinguirlas de remisión o supletoriedad. Entonces, por eso genero esta observación, no voy a insistir más en ello, para que quede como inquietud, y pienso yo que la interpretación de esa norma, de ese 327, pues en realidad sería más como una supletoriedad o una remisión. Aquí muy brevemente para recordar la analogía legis, aplicar una norma existente a un caso no previsto por similitud relevante. Analogía iuris, colmar las lagunas con principios generales del ordenamiento. Analogía intralegem, extensión dentro de cláusulas abiertas. Y límites, pues no sacrificar el carácter protector del proceso laboral, que eso no tiene discusión. Bueno, aquí insisto en eso, esta diapositiva simplemente la proyecto para que tal vez los que quieran ver más adelante el video pues puedan tomarle una fotografía donde hablamos de la analogía propiamente y la supletoriedad, que me parece que es un debate interesante para los académicos. Ahora, para efectos de esto, pues hay una propuesta de un checklist, digamos, existe una norma especial. Entonces, cuando estamos en el tema de la analogía o si estamos en el tema de la supletoriedad o de la remisión normativa, entonces lo primero, existe una norma especial y desde luego, y este razonamiento pues parece obvio, pero seguramente se les va a presentar muchísimo, porque cuando tenemos la norma laboral por un lado, tenemos el Código General por el otro, tenemos el Decreto Ley 2158 con todas las leyes que lo modificó, lo ajustó. Entonces, lo primero es, existe una norma especial, luego esa es la que se aplica. No existe entonces aplicar normas laborales, que es la supletoriedad, si es que hay normas laborales. Tampoco existe una norma laboral adicional que regule específicamente. Entonces vamos al régimen común con adaptación al principio del pro trabajador, que es algo que irriga, que ilumina todo el proceso laboral. Miren ustedes también la picardía del Código Procesal Laboral del trabajo y la seguridad social. No utilizaron el concepto de Código General del Proceso, sino régimen común. Bueno, de eso pues simplemente queda la pregunta, ¿por qué no al Código General? Parecería que los que proyectaron, porque esto obviamente viene desde la Corte, el Congreso introduce algunos cambios, pero básicamente respeta las propuestas que vienen de las altas cortes. Bueno, el otro punto, que es la legitimación en el proceso, que dice que las controversias en las que se discuta el contrato de trabajo o la primacía de la realidad sobre la forma de vinculación entre particulares o entre un trabajador oficial y una entidad pública, bastará el señalamiento de su existencia a efectos de radicar en el juez laboral la competencia. Entonces aquí hay un elemento muy interesante, que bastará el señalamiento de su existencia a efectos de radicar, es decir, que no requiere una prueba sumaria de esa para efectos de la primacía de la realidad, y yo creo que esto va en garantía de la tutela judicial efectiva, que tal vez se me escapaba también mencionar dentro de los aciertos de este código, es que normativamente es explícita en hablar de la tutela judicial efectiva, y la tutela judicial efectiva es un metaderecho, podríamos decir también es un metaprincipio, en donde los tratadistas de derecho procesal moderno están planteando que ese metaderecho comprende tanto
lo que es el debido proceso, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, la decisión oportuna y razonable, el que se respete el derecho de audiencia y de defensa. Es decir, es un concepto omnicomprensivo y cuando uno habla de la tutela judicial efectiva, pues se está refiriendo tanto al momento del acceso a la administración de justicia como al debido proceso en el juicio y el tiempo razonable de la decisión y de sentencias que efectivamente se cumplan, que no sean normas en el papel. El cambio en cuantías, pues ya se verá el impacto, qué tan importante va a ser para efectos de agilizar, porque básicamente el manejo de las cuantías, pues es la distribución del trabajo, pues los jueces municipales tendrán competencia en procesos de hasta 40 salarios mínimos legales vigentes, mientras que los jueces del circuito conocerán los procesos de más de 40 salarios mínimos legales vigentes. En esto lo plantea, lo señala la norma, el artículo 13 de la ley 1452. Bueno, algunos, por ejemplo, ahora con el debate sobre el salario mínimo y la noticia de hoy que ya hay, al parecer, un acuerdo de la comisión tripartita en donde habla de mantener ese incremento salarial, creo que va el 23, me pareció leer, 23.7%, en la jurisdicción contencioso administrativa aparecía como inquietudes. Dice, bueno, pero eso va a hacer que ya no va a llegar nada, en este caso sería los jueces del circuito, casi todo lo van a conocer los jueces municipales y muy poco los jueces del circuito. En la contencioso administrativa se hablaba de en el caso de los jueces del circuito, porque son del circuito los jueces contenciosos y los tribunales, salvo que hay que aclarar en la jurisdicción contenciosa laboral, la cuantía desapareció, digamos, casi en el 100% para determinar la competencia, porque los asuntos laborales, todos, la inmensa mayoría, por si se me escapa algo, digo, esa inmensa mayoría de juicios los conoce en primera instancia el juez de lo contencioso administrativo, que es un juez del circuito, y en segunda instancia los tribunales. Esto pues fue también motivo de mucho debate. Pero entonces los jueces, sí, claro, los jueces y los tribunales son los de cierre. En el caso de la jurisdicción ordinaria, pues no sé cuál va a ser el impacto. Yo pues no tengo el conocimiento, la experticia en este momento de saber cuál puede ser el impacto. Prima facie podría uno especular y decir, tal vez van a llegar muy poco para que conozcan en primera instancia los jueces del circuito y pues, seguramente van a terminar conociendo, sobre todo en segunda instancia. ¿Qué va a pasar con los tribunales? Bueno, eso es una pregunta que no tengo respuestas, pero dejo la inquietud. Bueno, en la competencia por razón del lugar, pues esto me parece que también trae una regla muy interesante, el código, que es la regla tradicional, que es por el último lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandado, a elección del demandante, sin tener en cuenta la calidad de las partes. Bueno, aquí esto es un comentario también comparativo con el código de lo contencioso administrativo, en donde se logró algo muy interesante, sobre todo cuando se trata de seguridad social y específicamente el pensional, que se ha dicho que lo pensional no es exactamente laboral, pero bueno, quedó muy clara una regla que me parece una maravilla para la tutela judicial efectiva, para el acceso a la administración de justicia. Y es que en materia pensional, el domicilio lo define el demandante. Y esto bajo un supuesto de que la persona que está disfrutando de su pensión, por muchas razones familiares, a veces problemas de salud, se desplaza de ese lugar del trabajo hacia otros lugares y para facilitar el acceso a la administración de justicia. Bueno, aquí se privilegia que sea el domicilio del demandado a elección del demandante, o el lugar o el domicilio. Bueno, eso ya se verá en la práctica que tanto favorece o no
sobre todo en lo que yo insisto es en la tutela judicial efectiva. Cuando falte un juez laboral, pues esta regla se mantiene, será si no hay juez laboral de circuito, si no hay juez laboral municipal, conocerá los procesos el respectivo juez del circuito del civil o el promiscuo. El reparto, los procesos ante la jurisdicción laboral podrán ser repartidos a cualquier juez laboral o tribunal del país. Esto me parece también es un avance muy interesante del código y le da ya un soporte normativo al Consejo Superior de la Judicatura sobre un tema que a partir sobre todo de la pandemia y del impulso que entre las cosas malas de la pandemia trae cosas buenas y fue lo relacionado con las TIC. Y ese impulso, pues, que lleva a que se esté pensando seriamente en que la jurisdicción ya no tiene mucho sentido el criterio territorial para efectos de del reparto entre los jueces o tribunales del país. Y miren, eso está conectado a lo que estaba señalando anteriormente. La idea es que sí ya se ha logrado sistematizar, desde luego que nos falta mucho, pero se ha logrado avanzar, en el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa con el CEPACA, en la jurisdicción ordinaria. Sé que el Consejo Superior está impulsando otro gran sistema, y ese sistema pues permitiría perfectamente que un asunto laboral que inicialmente podría ser la ciudad de Bogotá o en Manizales o en Cali, pues se distribuya con cualquier juez del país, porque sería, y eso generaría algo muy bueno, que es que hay una distribución más equitativa en beneficio de la tutela judicial efectiva, es del demandante y del demandado, porque ya no se tiene esas dificultades como es la de el desplazamiento, digamos, abogados de entidades como Colpensiones, la UGPP, desplazamientos o contrataciones incluso masivas de abogados, porque se te puede hacer básicamente a través de las plataformas. Entonces, esto pues desde luego tendrá que verse con qué tanto se va a avanzar, que dice que hay una condición, que no sea necesario practicar pruebas. Bueno, este es otro punto ahí donde creo yo que, digamos, se logra avanzar, pero pone una condición que fácilmente se puede resolver a través de las comisiones, y que es que la inmediación de la prueba, pues bueno, si se tiene unas condiciones de seguridad, de responsabilidad, de quien en un momento dado, digamos, el testimonio es el más importante en estos casos, y el que se está recibiendo un testimonio remoto, en donde está el testigo, pues debe de existir de alguna manera un mecanismo judicial que garantice que ese testigo está así de manera espontánea, sin que nadie lo esté presionando, sin que nadie lo esté alertando, sin que tenga un libreto preparado. Bueno, eso, pues ahí quedó esa situación. Creo que todavía nos falta avanzar. Ustedes saben que en penal también hay muchas dificultades. En el mismo, la jurisdicción contenciosa administrativa, la mayoría de los jueces consideran, y si yo siguiera después de 30 años como juez, desde luego preferiría yo personalmente interrogar al testigo, pues es lo ideal, pero también estas plataformas podrían ayudar. Bueno, se tendrá en cuenta esto, pues eso le da las normas que le da la competencia al Consejo Superior, que da a tener en cuenta el equilibrio de las cargas de los consejos seccionales. Estos procesos se tramitarán por medios virtuales. La palabra virtual no es la más adecuada, deberíamos decir a través de los medios de comunicación o las plataformas hasta su culminación, porque la virtualidad en realidad hablaríamos de avatars o
otro tipo de cosas, porque, por ejemplo, esta conferencia no es una conferencia virtual, es una conferencia en tiempo real, lo que también se llama ahora de manera sincrónica. Entonces, no, ahí el término tal vez no es el mejor utilizado. Bueno, sobre repartos, yo no voy a insistir sobre ese punto, solo resalto pues que hay que tener gran, eh, gran expectativa, y yo la tengo muy positiva respecto a este Código Procesal Laboral. Las reclamaciones de derecho ante entidades, lo que más me interesa recalcar es que las acciones contenciosas contra la nación, entidades territoriales y demás entidades de la administración pública se iniciarán cuando se haya agotado la reclamación de derechos. Pero miren algo muy importante, esta exigencia no es requisito de procedibilidad, y es lo que en la jurisdicción contenciosa administrativa no ha sido fácil de superar, pues todavía permanece que esos requisitos de procedibilidad, entre ellos pues lo que llama el agotamiento de los recursos, las solicitudes previas, y aquí este código trata, como diríamos, de quitarle ese palo a la rueda para agilizar y no tenerlo como requisito de procedibilidad. Continúa la norma diciendo que la reclamación consiste en una simple petición escrita del servidor público o del trabajador afiliado, pensionado o beneficiario sobre el derecho que se pretende. Entonces, esa petición, una simple petición escrita, eso me parece que es bueno, porque a veces comienzan a decir que es que en la petición no tiene todos los argumentos suficientes. Entonces, por ejemplo, en el caso del requisito de procedibilidad en la jurisdicción contenciosa, se dice que si el derecho de petición no contemplaba todos los argumentos, cuando se presenta la demanda y se tienen argumentos complementarios, entonces que no hubo un adecuado agotamiento, que antes se llamaba agotamiento de la vía gubernativa. Y eso creo que es algo que afecta la tutela judicial efectiva. Bueno, quisiera también recalcar que ese artículo 11 habla de la presentación virtual, y cuando la reclamación se haga por medios virtuales se entenderá presentado en el domicilio del iniciador. Se habla de canales digitales, que es un concepto que introdujo la ley 2080, porque mire que es más amplio. Los códigos y la 1437 original hablaba del del correo electrónico, pero eso es algo que se está superando, cada vez es más ágil, y cuando hablamos de canales digitales podemos hablar perfectamente de otros como serían, digamos, TikTok, Facebook, Instagram. Alguien podría, pero esto es una barbaridad. Bueno, pues en la jurisdicción contenciosa administrativa ya se tienen experiencias relacionadas con los canales digitales. Hoy son estos, mañana, y esto va evolucionando a una velocidad que nos sorprende todos los días. ¿Cómo se van a llamar? Por eso la norma debe tener ese criterio amplio de canal digital. Bueno, antes de dar la palabra, si hay alguna inquietud sobre esta primera parte, me parece que debemos de destacar la actuación del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como una parte especialísima en el proceso, y cuya intervención ante la Jurisdicción del Trabajo y Seguridad Social pues está autorizada por la norma. Entonces, el Ministerio Público, que nos referimos a la Procuraduría, podrá intervenir en los procesos ante la Jurisdicción del Trabajo y de la Seguridad Social en defensa del orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y derechos fundamentales, o en los individuales y colectivos. Es una potestad que tiene el Ministerio Público, que está consagrado en la Constitución, y que desde luego permanece abierta en la norma. El artículo 18 de Ley 2452 podrá solicitarse o realizarse a solicitud de las partes intervinientes, o cuando se evidencie posible vulneración de bienes jurídicos. Bien, esto pues ya lo que corresponde al Ministerio Público, pues yo creo que ya todos lo conocemos. Quiero centrarme en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, porque esta norma le da la competencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que intervenga en el artículo 18.
Entonces, como unidad administrativa especial, podrá intervenir en la etapa procesal que estime pertinente conforme a sus competencias establecidas por la ley. Bien sea ante la jurisdicción del trabajo y la seguridad social, en los que sean parte demandante o demandado, una entidad pública, la nación o organismo de entidades públicas del orden nacional. Allí habla del orden nacional, pero hay que entender que la agencia ya tiene unas competencias que van más allá. Y precisamente el literal B del artículo 8 regula la intervención de la agencia en procesos laborales donde actúa como parte de la nación las entidades del orden nacional. Esto se ajusta a lo que ya había precisado la ley 1444 del 2011 y el decreto 4085 del 2011, que como ser organismo técnico de coordinación, de orientación y defensa del Estado en los procesos judiciales y arbitrales, y que le da una competencia que va más allá de lo nacional y ya incluso puede llegar a lo territorial. Y esto es lo que quiero destacar, que lo territorial, entidades territoriales, ya hay un plan que tiene la agencia, que en general se llama Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y dentro de ese sistema de defensa del Estado se incluye no solamente la nación, sino aquellas entidades territoriales que en este momento se está buscando, las entidades territoriales, digamos, que tengan mayor debilidad o mayor frecuencia de litigiosidad contra el Estado. Entonces, esto para que ustedes tengan en cuenta que en un momento dado pueden solicitar el apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para cuando se trate de defender al Estado en estos procesos laborales. Precisamente el actual director, el doctor César Palomino Cortés, habló de esta, no hace poco, sobre todo el lanzamiento de este sistema de defensa jurídica del Estado, que me parece que es una política pública de gran importancia en la cual todos tenemos participación, todos tenemos responsabilidades. Entonces, estas normas, ya para terminar, por lo menos este primer segmento, el actor clave de la defensa, la Agencia Nacional, entonces es un actor clave en la defensa coordinada de interés público. Y aquí quiero recalcar algo, es que la defensa del Estado no es un asunto de contestar la demanda. Algunos creen o piensan que la contestación de la demanda es la defensa de la entidad pública y ello es suficiente. No, esto va mucho más allá y por eso se habla de coordinación, de promover la unidad doctrinal del Estado como empleador, por ejemplo, de prevenir fallos contradictorios y de tener una estrategia de prevención del daño antijurídico. Y esa prevención del daño antijurídico implica que hay que tener una estrategia general y no dentro de esa estrategia general, una parte es la contestación de la demanda, pero no solo la contestación de la demanda, sino que esto implica varias posibilidades, varias análisis de políticas internas o de sistemas internos de prevención de lo que es la defensa del Estado. Entonces, sí, no sé si ya es este el momento en que podamos dar la posibilidad de preguntas, si hay preguntas de pronto ya en el Por supuesto que sí, doctor Hernández. Tenemos dos preguntas. Una de ellas es de Lina, que quiere saber qué cambios trae el nuevo código para el recurso de apelación y la consulta. No escucho, qué pena, doctora, pero no estaba escuchando, entonces creo que tengo aquí un problemita con el audio mío. Hola, hola. Doctor Hernández, ¿ya me escucha? Le contaba que Lina quiere saber qué cambios trae el nuevo código. No estoy escuchando. Un segundo, qué pena. Perfecto, doctor, lo esperamos un momento. ¿Y dónde está esto? Claro que sí. Muchas gracias a Lina por la pregunta. También tenemos una pregunta de Rosario López,
Si alguno o alguna de ustedes quiere preguntar algo más sobre lo que vimos en este segmento en relación ¿Me escuchan en a este la momento? No, novedad no de escucho. el código, pueden escribirlo en el chat. Ay, no estoy escuchando. Vamos a ver. Doctor Hernández. Cuénteme, por favor, si ya nos puede oír. Parece que no. Parece que no. Vamos a tener que pedirles que nos esperen un momento, por favor. Y de esta manera el doctor William Hernández podrá responder estas dudas que ustedes han planteado en relación con estos cambios significativos que trae la Ley 2452 del 2025, por medio de la cual se expidió el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que empezará a regir o que entrará en vigencia en el mes de abril. Doctor Hernández. Jefferson, no sé si hay una... Jefferson, no sé si hay una... Doctor Hernández, ¿nos escucha? Bueno, nunca nos había presentado esto, pero vea. Parece que no. Siempre hay una primera vez. Estas cosas pasan, así es. Vamos a ver, mientras tanto, para las personas que están preguntando si esta capacitación, si este espacio de conversación va a quedar grabado, les contamos que sí. En el canal YouTube de nuestra comunidad jurídica del conocimiento, ustedes pueden acceder a esta y a todas las sesiones que normalmente realizamos los jueves, también a veces los martes, los estamos invitando. En estos días hemos estado hablando sobre prevención del daño antijurídico y ya con esta fecha iniciamos nuestros ciclos de conferencias en actualización procesal, en estrategia probatoria, en recuperación de recursos públicos. Así que pueden aprovecharlos a través del canal YouTube o acompañarnos, ¿por qué no?, estas tardes de los jueves para conversar sobre todos estos temas tan importantes para la defensa jurídica del Estado. También quisiera aprovechar para invitarlas a que aprovechen toda la oferta de contenidos que tenemos en la plataforma de la comunidad jurídica del conocimiento. Quienes aún no se han registrado pueden hacerlo directamente con su correo institucional para acceder a toda la oferta de cursos virtuales, de masterclass. Próximamente estaremos abriendo también convocatorias para las inscripciones al diplomado en Gerencia Jurídica Pública, que como ustedes saben es una certificación de 120 horas que expide la Escuela Superior de Administración Pública. Es una oportunidad de actualización, de desarrollo profesional, que por supuesto estará abierta a todas las personas que forman parte de nuestra querida comunidad. Vamos a ver entonces si el doctor Hernández ya pudo resolver su problema con el audio. Permítanme un instante, por favor. Doctor Hernández. Un momentico más. Lo escuchamos. Un momento más. Muy bien. Perfecto. A todas las entidades públicas del orden nacional que se encuentran presentes también en esta sesión, pues queremos recordarles que tienen plazo hasta el 28 de febrero para registrar los indicadores de las políticas de prevención del daño antijurídico en el sistema ICOGI. En estos días hemos estado hablando sobre eso y es muy importante que ustedes no dejen vencer el plazo, que puedan aprovechar este registro para validar esas medidas, esos mecanismos asociados a las políticas de prevención, dado que esta es una herramienta de seguimiento que les va a permitir la mejora continua en materia de prevención. Así que aprovecho para hacerles ese pequeño recorderis y que no dejen pasar ese plazo porque ya pronto se nos vence. Bien, doctora María Jimena, bueno, que primero mil disculpas porque se presentó aquí un inconveniente con el retorno y entonces por alguna de estas cosas de la tecnología, aunque a mí me encanta y como se dice coloquialmente cacharreo mucho con ellos, pues llega un momento en que sobre todo cuando tienen una angustia no encuentran la solución, pero ya. Eso es lo que pasa, es la rebeldía tecnológica, pero no se angustie que aquí estamos todos pendientes de este espacio tan interesante. Le contaba que tenemos dos preguntas, una de ellas la escribió Lina, y ella quiere saber qué cambios trae el nuevo código para el recurso de apelación y la consulta. No sé si tal vez esto lo va a explicar más adelante, pero ella quiere saber su opinión al respecto.
Bueno, voy a proyectar nuevamente a ver si tengo aquí una diapositiva que tengo sobre los recursos, comparándolas, porque me parece que es interesante. El tema de recursos, el nuevo código, yo creo que, y esto es un comentario que desde luego es discutible, pero yo creo que se excedió en los recursos. Voy a proyectarles esta diapositiva. Me dice, a ver si voy a un momentico, compartir pantalla. Es que tengo que reiniciar todo. Y ya, creo que ya. Jefferson me dice si ya estoy compartiendo la pantalla. Así es, doctor. Un Perfecto, segundo, ya lo voy a estamos mover muy haciendo. rápidamente Adelante. estas diapositivas para que entremos al tema de los recursos. En los recursos les decía que hay novedades. Hay novedades, a mi juicio, un poquito discutibles, pero que tal vez porque los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema pues tienen mejor criterio para ello. Todos sabemos que en los medios de impugnación pues están los típicos que conocemos, que son los ordinarios, el recurso ordinario de reposición, el de apelación, el de queja, los extraordinarios, que son el de revisión y el de casación. Bueno, y además hay un recurso que es el de anulación. Aquí solo alcanzamos a referirnos a los ordinarios. Dentro de los ordinarios, pues reposición, yo creo que no es necesario ahondar mucho en eso. Me parece que vale la pena analizar el de la apelación. ¿Qué encontramos? Que el recurso de apelación, además de obviamente ser apelable la sentencia, aquí tenemos la norma, dice el artículo 228, procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise providencias impugnadas para que sea revocado o que sea reformada la providencia. La decisión de segunda instancia se referirá única y exclusivamente sobre los puntos concretos planteados por el recurrente, a menos que se trate de derechos mínimos irrenunciables del trabajador, pensionado, afiliado, beneficiario o usuario del sistema de seguridad social. Me parece que esa norma pues, es una norma tradicional que se mantiene, se hace tal vez más explícita y me parece que es una muy buena garantía. El superior no podrá agravar, que es la no reformación peius, no podrá agravar la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación sea indispensable reformar puntos o íntimamente relacionados con los derechos mínimos e irrenunciables. Eso también, pues no hay ninguna novedad. Podrá interponerse el recurso la parte a quien se le haya sido desparado en la providencia. En cuanto al coadyuvante, se aplicará en lo dispuesto en este código. Entonces, ahora miremos el listado de recursos. Entonces, en este listado de recursos encontramos el artículo 228 que además de retomar los que trae el Código General del Proceso, agregó otros recursos hasta el punto de llegar a 14. Creo que aquí son 14 los que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mientras que el Código General del Proceso solo tiene 10 autos o providencias apelables y el CEPACA, la 1437, solo 8. Entonces, miren que ya ahí encontramos una diferencia sustancial. Alguien dirá, pero es que los recursos, entre más recursos se tengan más tutela judicial efectiva. Usted que habla tanto de tutela judicial efectiva. Entonces yo quiero plantearles a ustedes lo siguiente. En el caso del CEPACA, cuando y esto fue modificado por la ley 2080, cuando en la Comisión Normativa del Consejo de Estado discutíamos de cuáles serían los autos que realmente desde el punto de vista obviamente, de la garantía de la doble instancia, se justifica que sean apelables y cuáles no. Entonces, si ustedes observan,
les dejo primero este cuadro comparativo, pues en gran medida coinciden, pero se separan de por lo menos dos que no están en la misma sintonía. Uno, el rechazo de la demanda o su reforma o contestación, que es más o menos la misma redacción. Esto es un auto que es apelable y ahí viene el tema del efecto. ¿Cuál es el efecto? El efecto allí, como se rechaza la demanda o su reforma, es decir, se está impidiendo el acceso a la administración de justicia, desde luego, casi que por sentido común, este es un auto apelable en efecto suspensivo, porque de los efectos es algo que me parece que debemos recalcar, porque cuando hablamos de recursos tenemos que hablar es de la procedencia, es decir, de la norma que lo autoriza, dos, la oportunidad para presentar el recurso y tres, que es el trámite del recurso, que en algunos casos hay unos trámites especiales. Entonces, cuando se niega la intervención de sucesores o terceros, entonces aquí solo se plantea también que la negación de intervención de terceros es apelable. ¿Qué quiere decir eso? Que el auto que accede a la intervención de terceros no es apelable. Y no es apelable porque si un tercero llega y se queda allí, y los verdaderos terceros, porque esto hay que empezar por aclararlo allí, con el nuevo Código General del Proceso, los verdaderos terceros son los que intervienen, pero como coadyuvantes. Esos son los verdaderos terceros. En el Código de Procedimiento Civil había una confusión muy grande. Hoy ya tenemos absoluta claridad que solo son terceros los coadyuvantes. Y excluye, porque algunas veces se confundía, que el llamado en garantía, que si tiene o no ha sido parte demandante o no demandada, porque tiene algún interés en el proceso, si eso es parte o no. Eso no queda la menor duda, es parte del juicio. El tercero es un coadyuvante. Si ustedes me permiten una expresión muy coloquial, diríamos, son los metidos, son los que quieren colaborar. Nosotros en la jurisdicción continua administrativa tenemos muchos coadyuvantes en asuntos electorales, por ejemplo. Coadyuvantes que tratan de favorecer al elegido popularmente y coadyuvantes que quieren que el elegido popularmente, pues de alguna manera, o que pierda que decrete la nulidad de la elección, etcétera, por muchos intereses. Entonces, esos son los verdaderos terceros. Luego, el acceder a la intervención de un tercero ni quita ni pone. Luego, ya eso se quedó claro. Negación del decreto o práctica de pruebas. La negación del decreto o práctica de pruebas en el efecto no suspensivo, sino devolutivo. ¿Por qué? Porque si una prueba se negó el decreto o práctica de pruebas, muchas veces porque realmente no es necesaria, se apeló esa decisión, es en el efecto devolutivo y se continúa con el proceso. O sea, no suspende para nada el proceso. Negación total o parcial del mandamiento de pago y rechazo de las excepciones. Aquí se rechazo total o parcial del mandamiento ejecutivo. Simplemente lo llevamos al ejecutivo. Rechazo de plano del incidente que lo resuelva, resolución del incidente, liquidación de condena en abstracto, perjuicios, que en realidad es una sentencia en concreto, entonces es apelable en efecto suspensivo. Negación o resolución de nulidad procesal. Esta vamos a mirarla ahora más adelante en el Código Laboral del Trabajo y en el procesal laboral. La negación o resolución de nulidad procesal. Mire que tiene los dos eventos, que niega o que decide la nulidad. Esa fue un debate muy interesante en el Congreso de la República porque algunos legisladores, congresistas, insistían que ese era un recurso fundamental, que sin ese recurso se perdía todo el debido proceso, lo cual en la propuesta que traía, que finalmente quedó condensada en la ley 2080, eso no es fundamental, porque si el juez decreta una nulidad procesal, que ahora está muy restringido
con el artículo 133 del Código General del Proceso, esto no es trascendental porque el juez simplemente reanuda o reinicia. Y la apelación de ello no, lo único que hace es dilatar y congestionar la administración. Algunos congresistas dejaron allí muchas constancias en los debates, señalando que era increíble que en la ley 2080 no se estuviera incluyendo esa negación a la resolución de nulidad procesal. Y la verdad es que, bueno, por lo menos la experiencia que tenemos en este momento no hace falta para nada, porque además es muy pocas las veces que se decreta la nulidad. Si se atiende como debe atenderse el artículo 133 del Código General del Proceso. Bueno, ya el decreto y negación de la medida cautelar, esa pues es otra cosa diferente. Aquí se amplió el auto que pone fin al proceso, que es como una norma genérica, obviamente es apelable en el efecto suspensivo, porque si pone fin al proceso es apelable y en el efecto suspensivo. Resolución sobre medidas previas o fijación, entonces aquí es la mismo, el criterio que se tiene. Resolución sobre oposición de entrega de bienes en el contencioso no se da, y si se llega a dar, pues se recurre a la norma del Código General, los demás expresamente señalados en el Código. Entonces me devuelvo al Código, a la Ley 2452, el artículo 228 que trae. Rechazo a la demanda o cuando se tenga por no contestada. A ver, entonces aquí ya nos empieza a complicar, porque si está diciendo el auto que rechaza la demanda sobre reforma, estamos de acuerdo en que ese auto es apelable. ¿En qué efecto? En el efecto, obvio, se entiende que es suspensivo. Sin embargo, la norma no parece tan clara porque habla en general del efecto devolutivo, como vamos a ver más adelante. Y cuando se tenga por no contestadas, ¿qué? La demanda o su reforma. O sea, que la no contestación de la demanda también, ese auto que se, digamos, decide por no fue contestada la demanda, también es apelable. Esto pues creo que es una garantía sobre todo para quien es demandado y quien debe contestar la demanda. Entonces miren ustedes la particularidad que tiene este auto que es apelable según el 228. Intervención de sucesores procesales o terceros y representación de las partes. Dice que es apelable. Ya vimos que en el Código General no está, ni tampoco en el Código, en el CEPACA. Negación del decreto práctica de pruebas. Bueno, ese, pues, ¿qué tan claro? Parece ser que es también en el efecto devolutivo. Decisión o rechazo de un incidente. Eso no está en el CEPACA, por ejemplo. Dice, el que decide un incidente, el rechazo de un incidente, que tenga, sea apelable o no. En el caso del CEPACA, pues hablamos, pero del incidente de liquidación de una sentencia que se dictó en abstracto y se va a liquidar en concreto. Esa sí es apelable porque es una verdadera sentencia. Aquí queda cualquier incidente y eso pues sería tema para decidir, para discutir. Decisión o rechazo de la nulidad procesal. Eso incluye expresamente la decisión o el rechazo. Cualquiera de las, cuando se decide la nulidad procesal en cualquier sentido, es apelable. Yo insisto en que esto es dilatar el proceso. Y es un viejo truco de lo que llama el dominus litis o el control estratégico del proceso. Yo recuerdo que tenía un profesor Tal parece que el doctor Hernández continúa con esta intermitencia en la plataforma porque perdimos completamente la conexión. Por esta razón, pues les proponemos parar en este momento y pues los invitaremos a una nueva sesión, a una parte 2 de estas novedades en materia del nuevo Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. De antemano, pues
Mil disculpas por estas fallas técnicas que se presentaron y que nos impiden en este momento continuar con la transmisión, y próximamente, en pocos días, les enviaremos nuevamente una invitación para que nos acompañen de nuevo y podamos continuar hablando con el doctor William Hernández Gómez sobre este tema tan importante, teniendo en cuenta que ya el código pues muy pronto empezará a regir. Un abrazo para todos, para todas, gracias por acompañarnos hoy, que tengan un excelente día y nos vemos entonces.